Este sonido convoca a todos los naturales del Hierro, la isla más occidental de las Canarias, a una cita en sus cumbres. El motivo es piadoso, celebrar a su primera devoción, la bajada de la Virgen, una larga romería que recorre de un extremo a otro de la isla. Pero también es social, cumplir cada cuatrienio con los votos de un pueblo que conserva fresco el recuerdo de su origen agrícola y ganadero. Vienen de todos los rincones de la isla y vienen los que un día, lejano o próximo, tuvieron que abandonar su tierra perseguidos por la sequía y la falta de trabajo. Y hace ya 50 años que no la gozo. Así que por eso vamos a gozar la fiesta, porque aparte que es muy importante, muy tradicional y tengo mucha fe a la Virgen de los Reyes. Voy porque hace muchos años que falto del país. He ido a ver a la Virgen en 2 ocasiones, pero la bajada no la había gozado hace más de 50 años. Yo voy a la bajada porque soy nacido en el Hierro, criado. Pues eso lo vi yo desde pequeño, mis abuelos, mi madre es una de las que toda la vida se la pasó cantando Alameda, a la Virgen. Dejaba todos los quehaceres que tenía por ir a la fiesta de la bajada y yo pues he seguido la misma tradición y todos mis hermanos, que por cierto somos 9 y todos somos muy aficionados y devotos de la Virgen. La miramos como si fuera la madre nuestra que tiene mucho valor para nosotros. Tiene un valor que no pudiéramos, yo como nosotros no podía expresar el valor tan grande que tiene, porque todo el mundo, todos los herreños, para donde sea, vivimos por ella. Y la verdad, no sé si pedimos y los concede aquello que pedimos, y por eso le tenemos tanto afecto a la Virgen, ¿no? Vienen de Tenerife y de Gran Canaria y aún de sitios más lejanos, de las 4 esquinas peninsulares, y aún del otro lado del Atlántico, de Venezuela, que en canario es un nombre que sonó siempre a oportunidad y fortuna. El móvil de todos estos viajeros tiene fecha y lugar. El primer sábado de julio cada 4 años. Y el lugar, la dehesa, unos amplios terrenos de pastoreo al suroeste del Hierro, el único espacio insular que perteneció en puridad al pueblo llano. Los condes de Gomera Hierro, titulares del señorío de Canarias, cedieron a los ganaderos modestos estas extensas praderas, y los pastores, hasta fechas recientes, habitaron sus cuevas y construyeron sus cuaclos y refugios con paredes de piedra seca para protegerse del viento y del frío, para guarecerse de la soledad y del miedo. Y los remedios, Dios es mi madre. En vísperas de la bajada se respira el aire de la fiesta, se encienden todos los hornos y desde entonces no hay pausa en las cocinas ni en las panaderías. Al calor de la leña se preparan los mejores platos y se elaboran con recetas centenarias los postres típicos elaborados a base de queso. Yo la primera bajada que fui, subíamos a... ¿Cómo lo dicen aquí? A Toma el Paso. Iba montada en una bestia en las caderas, porque la albarda iba otro. Y me llevaron arriba. Y eso era de mi padre para descanse, como es el otro. Y yo, chica, bueno, ya le digo. Pues no sé si tendría los 8 años. Y las casadillas en barquetas. Y, ajá, entonces las casadillas, llevábamos las barquetas, llevábamos unas cajitas, digamos, puestas en lazos, ¿no? Y después las mantas encima y todo. Siempre que eso ahora ha sido de siempre.
Con el mismo cuidado y esmero con que se preparan las viandas de la bajada, las gentes sencillas fabrican sus instrumentos populares, un escueto repertorio de castañuelas menudas a las que se les denomina chácaras, hechas con madera de moral. Y tambores de grave resonancia, donde las pieles de las cabras sacrificadas en las casas, curtidas y peladas, servirán de parche. Son los instrumentos sencillos de una sociedad ganadera, dos elementos de percusión para seguir las melodías del pito, la flauta de pastor que repite en distintos tonos y ritmos una arcaica melodía con la que poder bailar durante todo un largo y fatigoso día. Hay quien las hace con plumas de... Bueno, ya las plumas de pardela lo tendrán más difícil porque eso lo prohibieron. Pero las hacen con plumas de pardela, con papel de platina, celofán, pero lo normal es papel de seda. Los 280 kilómetros cuadrados que conforman la geografía del Hierro son una armónica y peculiar fusión de piedra y bosque, de cantiles litorales y masas de pinares que destacan entre los más recios y frondosos de Canarias. De caminos de herradura y casas de piedra seca, de pueblos puros que pese a las exiguas medidas insulares conservan el gusto de lo remoto, de paisanos laboriosos, celosos de su memoria común y dueños del castellano más rico y fluido de la región canaria. Este es el paisaje y estos son los paisanos que ahora se disponen a la fiesta. Pero esta isla del Hierro tiene dos historias y una íntima relación entre ambas. La primera se refiere al ámbito prehispánico, cuando los primeros pobladores, los bimbaches, eran dueños de este suelo y sembraron sus oficios, sus industrias y sus costumbres de paz, sus credos misteriosos y su cultura escrita en la piedra que 5 siglos después busca aún sus remotos significados. La otra historia, de raíz piadosa, tiene que ver con un barco genovés que, según los cronicones, en 1546 se refugió en la bahía de Orchilla y que, en agradecimiento a los pastores que les atendieron en sus necesidades, dejaron una pequeña imagen de María de cuidada talla y dulce expresión. Los pastores la adoptaron entonces por patrona y la depositaron en la cueva del Caracol, donde permaneció hasta 1576, fecha en la que se bendijo la actual ermita. La imagen de la Virgen, que se llamaría de los Reyes por haber llegado a la isla el 6 de enero de 1546, estuvo un tiempo entronizada en lo que se llama la cueva del Caracol. En el 1614, los pastores, al atravesar una época de sequía, deciden traer la Virgen a la villa en rogativa. Es cuando la dejan en Cuevas de Lemus y llaman al cura para que la recoja. Después de esto, la Virgen hizo un par de visitas más a la isla, un par de visitas más a la villa. Pero en el 1740 había sido un año de enorme sequía y entonces decidieron ya pueblo y autoridades, junto con la iglesia, conducir a la Virgen en rogativa y hacerle un novenario en el año 1741. Dado de que en el novenario llovió, el pueblo agradecido se reúne en la iglesia de la Concepción de la Villa de Valverde con representaciones de todos los pedáneos de la isla y de numerosos fieles, de numerosos vecinos, y estos deciden hacerle algo para su agrado, es decir,
deciden hacer un voto para agradar a la Virgen, no para pedirle más beneficios, sino para mostrar agradecimiento por los beneficios que hasta entonces habían recibido. Y así se instituye la bajada de la Virgen, que obliga a todos los herreños ausentes y de generaciones futuras, según el voto, y se comienza la bajada en el 1745, que fue la primera bajada, y de ahí, con el cómputo de cada 4 años, haya o no haya urgente necesidad, se trae la Virgen a la Villa de Valladolid. La gente es otra, pero los caminos son los mismos. Desde 1740 hasta hoy se han cumplido 64 bajadas y el rito no tiene variaciones sustanciales. La cita está ya a punto de producirse. Desde la noche anterior, los romeros acuden a la dehesa para acompañar a su patrona en las horas que preceden a su viaje. Con la noche cerrada, sobre las 5 de la madrugada, los romeros se dirigen a la ermita para formar el cortejo. La misa previa se celebra con la patrona de los reyes ya en el interior de su silla de viaje y rodeada por el mayordomo y por los feligreses más cercanos a este rito tricentenario. Comienza en este instante una música arcaica y una danza briosa que no parará hasta 18 horas más tarde. El viento y el aire se encargan hoy de llevar a todas las esquinas del hierro los ecos del tambor. Curiosamente, no son los pastores los primeros en iniciar el recorrido. Por tradición, son las autoridades las que sacan del templo el trono con la imagen. Fuera la esperan los devotos, los romeros y los curiosos que, atraídos por esta mágica ceremonia, se funden con la muchedumbre en la oscuridad de la noche. A hombros de las autoridades y en silencio, la Virgen camina unos 200 metros hasta su llegada a la Piedra del Regidor, una gran roca con forma de bloque, donde la historia ordena que se entregue la Santa Imagen al pueblo llano, dueño desde este momento y hasta su término de la fiesta de la bajada. Los 40 kilómetros de recorrido se dividen en 7 tramos. Cada uno de los principales pueblos de la isla es responsable de uno de ellos. Aunque todos pueden participar, son sus músicos y sus bailarines los que marcan el ritmo encabezado por su santo patrón. El primer tramo lo cubre siempre el pueblo de Sabinosa. A la luz de faroles y linternas parten sus bailarines. Tal vez sea esta la parte más dura del camino, ya que a la oscuridad se une la pronunciada pendiente del recorrido hacia la cumbre de la isla. Una hora más tarde de la salida de la Virgen de la Dehesa, en todos los pueblos de la isla se repite esta escena. Los bailarines y los vecinos de cada localidad se preparan para su encuentro con la procesión. En este caso se trata del Pinar, el primer pueblo en tomar el relevo. Con San Antón al frente, tardarán más de 4 horas en llegar al encuentro de la romería en la cumbre herreña, en un lugar llamado Vinto. Entre tanto, la procesión avanza lentamente. Solo se permite un descanso para tomar un ligero desayuno y seguir la marcha. Los romeros se turnan para cargar el trono. Sobre la silla de viaje, la patrona de los herreños, la Virgen capaz de vencer a la sequía, luce hoy una bandera blanca, color que simboliza la paz y la unidad del pueblo de su devoción. De cuando en cuando, un grupo de mujeres hace una parte para lanzar este agudo grito, un sonido de alegría con el que se desea advertir a todos el paso de la procesión. Siempre escoltada por los bailarines, la imagen es girada cada cierto tiempo hacia los 4 puntos. De este modo, ve el camino recorrido, la multitud que la custodia a ambos lados y el camino que aún falta por recorrer.
La organización del baile responde a la misma clave de un rebaño. La función del guío es dirigir un poco lo que es el trazado, el recorrido de los bailarines y siempre procurar que no se alarguen las distancias, que tengamos siempre la misma distancia, no hacer el recorrido largo y los sentidos y cambiar la música depende de los trayectos, siempre que llegamos nosotros al corso cuando realmente te cambia la música el que va tocando el pito, que es quien cambia la música. Pues nada, animar y hacer la función un poco también de una pareja más de bailarines, siempre llevando el control de nuestro recorrido. Connotaciones pastoriles también tienen los lugares donde se producen los relevos entre los pueblos, lugares popularmente conocidos como las rayas. Es aquí donde la imagen pasa de una a otra jurisdicción y con una leve parada y silencio, turbado por un sonido de pito y un grito de ¡Viva la Virgen, viva!, tocadores y bailarines del pueblo entrante asumen el protagonismo de la romería. Aunque el sonido se asemeje, el ingenio herreño ha creado variantes de música y paso, perfectamente adaptados a las peculiaridades y dificultades del terreno y a los momentos más importantes. Así está el paso cumbre, el redondo o el tajaraste. La Cruz de los Reyes es el centro geográfico del Hierro. Aquí confluyen las tres bisectrices del triángulo que forma la isla. Es el lugar donde la romería muestra todo su esplendor y significa el ecuador de la bajada. Una multitud aguarda en la amplia explanada que se extiende a los pies de la cruz la llegada de la Virgen. Casi de sorpresa, aparece el cortejo multicolor que asoma en los perfiles de la ladera colindante. Con lentitud y alegría, la imagen desciende hasta llegar donde se encuentran los devotos que la esperan, herreños de la isla y los de la emigración, canarios de todo el archipiélago y forasteros que enseguida sienten como propia la caminata y la fiesta. Este es, sin duda alguna, el rito ceremonial más antiguo y vistoso de Canarias. Por primera vez en este año, la Cruz de los Reyes fue escenario de una ofrenda multitudinaria de músicos y bailarines. Todos, cada uno de los pueblos, intervienen, cada uno en su turno, y al final todos juntos, en un baile común que incluye la venia, la adoración, rodilla en tierra, a la patrona insular. Un acto en el que han participado más de 700 personas. Virgen de los Reyes, estás en la dehesa, patrona de los herreños, todos te llaman con nobleza. Virgen de los Reyes, en la dehesa tiene su altar, con el rey Melchor, Gaspar y Baltasar. En tus brazos tienes tu niño, todos vamos a adorar. Nuestra isla pequeña está bañada por el mar y tu faro que te alumbra en la noche del pesar. Hay en la isla una flor por los herreños amada y amarada del corazón de todos los que la llaman. Es la Virgen de los Reyes, nuestra reina y soberana, señora de gran verdad, ayuda a la juventud, que equivocando el camino se alejaron de tu luz, y darnos consuelo a las madres que te lloran, que ven morir a sus hijos en esa maldita droga.
En una muestra de sincera poesía popular, las mujeres serreñas dirigen a la Virgen sus quejas y peticiones. Lamentos que hablan de la sequía que agosta los campos y obliga a la migración. Lamentos de nostalgia de los seres queridos que hoy no han podido venir a la fiesta. Esta es la parada más larga, 2 horas o poco más. Tiempo para reponer las fuerzas gastadas en el camino y disponerse para la segunda mitad de la marcha. Esto ha sido siempre una tradición, el encuentro de todos los habitantes de la isla. Pues eso, la tradición que se ve, el almuerzo y todo eso, y la venia a la Virgen. Ha sido una tradición muy antigua. Pues yo sabe que esta es una tradición que viene desde los abuelos, esto de los manteles, invitar a todo el forastero que llega por lo regular. Aquí se dice que nadie que llega a la Cruz de los Reyes se queda sin comer, y así se continúa esta tradición. Y tras el descanso, otra vez los serreños se echan al camino. Ahora el trayecto es más sosegado, pero a pleno sol. El cortejo se ha multiplicado por 4. Una nube de polvo fino, de arenas volcánicas y tierra sigue la marcha. Después del almuerzo se han renovado las fuerzas. La Virgen de los Reyes y el séquito que la acompaña se asoman al acantilado, tras el cual aparece el rico y fértil Valle del Golfo con sus blancos pueblos y los cultivos de regadío casi tocando el mar. Un mar siempre guardado por los 2 roques de Salmor. Entre murallas de piedra, el camino de la Virgen se dirige hacia la meseta de Nisdafe. A lo lejos se divisa ya el pueblo de San Andrés, primer núcleo habitado por el que pasa la procesión. La comitiva entra en bajada y se hace más llevadero el andar y más picada la música. La Virgen de los Reyes permanecerá fuera de su ermita durante un mes. En este tiempo visitará todos y cada uno de los pueblos serreños con la misma devoción e idéntico rito. Serán otras romerías dentro de la gran romería de la Bajada. Uno de los puntos con mayor concurrencia de romeros es siempre el de las 4 esquinas, un cruce de antiguos caminos de pastores que aún hoy son transitados por las gentes de los pueblos de la meseta, en San Andrés e Isora. Media hora más tarde tiene lugar el último relevo. Los barrios del norte de la isla entregan la imagen a los bailarines de la capital, Valverde. ...18 horas lleva este bailarín en su ritmo y en su afán. Bailó desde la ermita y bailó en la venia de la Cruz de los Reyes. En su largo ir y venir ha podido hacer más de 40 kilómetros, pero al igual que otros, parece insensible al cansancio. Ni él mismo sabe cuántas vueltas ha girado. Tal vez la mejor señal de este esfuerzo que el bailarín no nota la refleje su propia ropa, manchada con el polvo del camino, con el sudor de una devoción que no tiene medida ni precio. Pero el final está cercano. La procesión ya entra en las calles de Valverde. Cada 4 años, las paredes de Santa María de la Concepción, la iglesia matriz del Hierro, tiemblan con el sonido ensordecedor de los tambores y las chacras, con el paso enérgico de los bailarines y las agudas notas de los pitos. Esto ha ocurrido desde hace 260 años, pero no hay peligro. Los serreños lo harán también en las bajadas del próximo milenio que ya se anuncia. Y así será, por los tiempos de los tiempos. Es la misma fe, es la misma gente, aunque ya no se dediquen al pastoreo. Hoy son otras sus necesidades y otras sus preocupaciones. El pueblo que acudió un día a la Virgen para paliar sus sequías y aliviar sus problemas, tiene otros nombres, otras señas, pero el mismo compromiso. El mismo voto que cada 4 años le convoca en la cumbre.
Así es, y así ha sido, la cultura de un universo mínimo de 280 kilómetros cuadrados y de una comunidad de apenas 8.000 habitantes que tiene en su memoria colectiva y en su devoción a la Virgen de los Reyes su primera bandera de identidad. En una isla donde no pesa el reloj y la faena o la cita, el trabajo o el ocio se marcan por la mañana, por la tarde o por la noche, existe y cuenta una medida larga de tiempo, el cuatrienio que distancia una bajada de otra. Esta unidad temporal ha servido para medir el pasado y servirá también para el futuro. En los umbrales de un nuevo siglo y milenio, los deseos y aspiraciones de los serreños tienen también ese horizonte cuatrienal. De nuevo en la iglesia matriz de Valverde acabamos de ver un reportaje resumen de la bajada de la Virgen, un reportaje que elaboramos en su día en la anterior edición de la bajada, la que hizo la número 64. Vemos un plano exterior de la iglesia matriz de Valverde, uno de los templos más grandiosos y con una fachada de estilo barroco tardío de los que existen en Canarias. Un templo que se construyó en el año 1545 y que luego fue reformado. Fue reformado en 1740, las obras acabaron en 1770 aproximadamente, ya que el templo original quedó derruido tras el fuerte huracán que azotó la isla en 1721, el mismo que derribó gran parte del monte de Sabinas en el Hierro. Vemos este plano frontal de la fachada de la iglesia matriz de la Concepción de Valverde, una fachada que presenta ciertas similitudes con la iglesia de la Asunción de la capital gomera, de San Sebastián de la Gomera. De hecho, en la construcción, en la fábrica de la iglesia de Valverde participaron maestros venidos de aquella isla. Muchos de ustedes sabrán que el Hierro y la Gomera formaban parte del mismo señorío, el señorío que estaba encomendado a los condes de Gomera Hierro. Por eso no es de extrañar que participaran en su restauración varios maestros artesanos, pero el que se llevó el trabajo duro fue el pueblo reño. El pueblo reño fue el que participó acarreando todos los materiales que llegaban al puerto de la Estaca y subiéndolos hasta aquí, hasta la capital, una capital que está a más de 600 metros de altitud, ya que Valverde, pues ustedes no lo saben, es la única capital de Canarias que no está en el litoral. Poco falta ya para que la imagen culmine su largo recorrido y llegue aquí a esta iglesia, a la primera parroquia que existió en la isla hasta que en 1929 se constituyó la otra, la de Frontera. De hecho, nos dicen que ya la imagen está en el interior de Valverde. Puede estar en estos momentos por la calle de San Francisco, la calle que lleva el nombre en honor del antiguo convento franciscano que se fundó en esta isla en el siglo XVI y que desapareció tras un incendio que sufrió en el siglo XIX. Exactamente cuál es el recorrido, Javier, que hace después de la calle de San Francisco. Bien, hay que decir que la calle de San Francisco, como bien dice, es la calle, por decirlo de alguna manera, la principal de Valverde. Ahí se asientan pues las entidades bancarias, los comercios de mayor enraigambre en la capital herreña y también algunos restaurantes, bares y algunos comercios pues señeros en esta capital. Después la imagen bajará por la calle, iniciará la calle Pérez Galdós, que es la calle que preside el edificio del Ayuntamiento de Valverde, girará por su lado izquierdo la Plaza Virrey de Manila para desembocar aquí justamente enfrente del pórtico de la iglesia matriz de la Concepción de Valverde. Es un recorrido pues no excesivamente largo, aproximadamente, como decíamos, quizás 300 metros, pero que en el interior de Valverde suele ser algo lento porque es el momento en el que los bailarines, en el que los tocadores, en el que la comitiva se siente reconfortada con la presencia, se les recibe de manera
pues clamorosa por parte de los vecinos, por parte de los visitantes, y es un pasillo de que dura todo ese recorrido hasta que llega aquí a la propia iglesia matriz de la Concepción para cumplir ese voto que tuvo su origen en 1541. En 1741. Perdón, 1741. Pero la fiesta de la bajada de la Virgen no solo se celebra en El Hierro. Esta isla es una isla que registró una intensa emigración. Primero fue a Cuba, luego a Argentina, y ya en la década de los 40 fue Venezuela, país en el que viven tantos serreños como en la propia isla. Señor Álamo, ¿cómo se celebra en Venezuela la festividad en honor de la patrona de la Virgen, esa Virgen que une y que identifica tanto a los serreños? Sí, en Venezuela tenemos dos réplicas de la Virgen de los Reyes, una en Caracas, en la iglesia San Pablo del Ermitaño en el Paraíso, y la otra en Quibor, que la acaban de llevar las autoridades herreñas en diciembre pasado, y que está en la Fundación Virgen de los Reyes, un ancianato que se comienza, aunque luego con la participación de todos los cabildos de las islas, la comienzan los herreños, un herreño Bildo Castañeda dona el terreno y el yerno Matías Morales lo completa, y va a ser un asilo, una residencia para ancianos de la tercera edad. Ya comenzó a funcionar hace unos meses, tengo esa información, ¿no? En Caracas, repito, tenemos una réplica de la Virgen de los Reyes, en una iglesia que está cerca del Hogar Canario Venezolano. Mañana, hoy mismo ya se llevó la imagen para el hogar. Se va a adornar con las señoras de la cofradía que quedaron por allá, se va a vestir, no la vamos a llevar en procesión porque hay mucho problema. El Paraíso es una zona muy trancada, con tráfico, con muchos problemas, y ello hubiera supuesto tener que cerrar ciertas vías y era muy problemático, ¿no? La vamos a llevar en vehículo cerrado, en el Hogar Canario, en el Salón de los Espejos se va a vestir, la van a poner su corona, sus mantos de lujo. Esta noche, que estoy un poco, con los tiempos estoy un poco confundido. Ha sido un día de mucha emoción, de mucho nervio, de mucho cansancio, porque salimos caminando de la dehesa hasta Valverde. Pero la idea fue toda la programación que envió Televisión Española Internacional para América. Como hay muchos herreños que no tienen el servicio de cables, no pueden verlo, íbamos a grabar esa transmisión y pasarla esta noche en pantalla gigante en el Hogar Canario Venezolano. Y mañana a las 12 del mediodía se va a hacer una misa. No podíamos hacerlo hoy porque los herreños, la gran mayoría está trabajando, tienen sus negocios y no es festivo en Caracas. Mañana va a haber una misa, mañana domingo va a haber una misa a mediodía con el padre, precisamente el párroco de la iglesia San Pablo del Ermitaño, el padre Ángel, que nos la cuida y nos la con gran respeto, con gran cariño, ¿no? Se va a hacer la misa ya estaba organizada, va a ser cantada con la agrupación folclórica del Hogar Canario Venezolano y los bailarines. Tuvimos problemas porque una gran mayoría se vinieron para El Hierro, los pitos, los tambores, pero quedó alguien por allá que va a participar con todo cariño. Y los muchachos, hay una gran cantidad de muchachos que no son herreños, ni son hijos de herreños, aunque hay varios que sí bailan, pero muchachos que se han incorporado a la agrupación de bailes Garoé, que es la que aglutina a los bailarines de la Virgen de los Reyes, y ellos van a participar mañana en la bajada. Otros canarios participan también en esta fiesta tan significativa. Prácticamente todo el Hogar Canario colabora con todos los serreños. Señor Álamo, hay que decir que la participación de los emigrantes en los actos de la Virgen de los Reyes ha sido casi recíproca, porque gracias a la colaboración de los emigrantes, creo recordar que se construyeron en el siglo pasado los cuartos de los romeros y que en años de necesidad ha sido las colectas que han recogido los emigrantes los que han permitido celebrar esta fiesta. Es más, si no me equivoco, la corona que luce la Virgen actualmente es obra de una colecta que se hizo entre los emigrantes de Venezuela y que realizó un orfebre en Valencia. Inclusive el trono que tiene la Virgen, el trono que va a salir con él en la fiesta real, es colaboración. Tengo entendido que gran parte del dinero para el trono de la Virgen de los Reyes vino de Venezuela. Bueno, Venezuela ayudó mucho al Hierro en épocas de penuria, de hace 30, 40 años.
fue una migración importante para Venezuela y el hierro vivía en esa época prácticamente de Venezuela. Una relación que es recíproca porque los serreños dedican en el novenario que se celebra, después del novenario que se celebra aquí, un día especial, mientras que la Virgen está en la iglesia matriz, un día especial para el emigrante, un día en recuerdo de esos emigrantes. Por cierto, nos dice usted que mañana se va a celebrar, se va a repetir esas imágenes que Televisión Española ha dado por el canal internacional. Esta misma noche. Esta misma noche. Claro, allá llegó en horas de la mañana, la transmisión que se hizo aquí a mediodía llegó a las 6 de la mañana. Quedó alguien encargado de grabarlas para esta noche retransmitirlas. O sea, adentro tenemos allá a las 5 de la tarde, como las 6, 7. Ahora en Caracas son las 7, como dentro de una hora se va a transmitir. Y una cosa que se me olvidaba para mañana, luego de la misa de la Virgen, de los Reyes, se va a tender los manteles, igual que aquí, igual que en la Cruz de los Reyes. Va a seguir el mismo ritual de los manteles. Se están todos los reunidos, van a llevar sus comidas, van a llevar sus bebidas y se va a participar, hacer lo que hacemos aquí, el mismo ritual. Javier Armas, ¿mucho retraso sobre la hora prevista en la llegada o ya falta poco para que arribe a la calle que tenemos, imagen, que es la calle, creo recordar, General Gutiérrez y Sánchez de Espinosa, popularmente conocida como la calle del Sol? Sí, yo creo que no debe ir más allá de los 10 minutos en los que empecemos ya a captar las imágenes. Creo ver incluso en la parte superior de esta calle los primeros pastores, que son los primeros que van a empezar a acomodar el recorrido de la comitiva. Es decir, los pastores son los encargados de abrir el camino, sobre todo de los bailarines, para que a continuación le sigan los tocadores y tras de ello venga la propia imagen de la Virgen de los Reyes. Hay que decir que a su corso, al corso de la patrona del Hierro, antes de entrar a esta iglesia matriz de la Concepción, llevará al santo patrón de la villa de Valverde, San Isidro. Será pues el recorrido que ha hecho el santo patrón desde su raya de Tejehuete hasta esta zona. Como decía al inicio, una de las razones de este retraso viene motivada porque se trata de un recorrido ciertamente tortuoso. Coincide además que es un recorrido que ha de hacerse prácticamente de noche, aunque no es excesivamente lejana la última bajada en que la Virgen de los Reyes entraba a esta villa capital, pues con las últimas luces de la tarde, aproximadamente a las 9:30 de la noche. Pero ya se dejan sentir en el ambiente los sonidos de los tambores que están empiezan a inundar ya este cuadrilátero de la zona del casco histórico de la villa de Valverde. Estamos hablando de una fiesta centenaria, una fiesta que, como les hemos dicho en repetidas ocasiones, data del año 1741, pero en anteriores ocasiones, en 1614 y en 1643, los serreños también trasladaron, debido a los años de sequía que padecía esta isla, también trasladaron la Virgen desde la Dehesa hasta Valverde. La primera vez que lo hicieron en 1614 lo hicieron en contra de la voluntad de las autoridades insulares y por eso la dejaron, cuando llegaron en las proximidades de Valverde la dejaron en una cueva que se conoce con el nombre de Cueva de Lemus. Posteriormente avisaron al párroco de la iglesia para que fuera a buscarla. Cuenta las crónicas que en aquella ocasión, cuando la Virgen entraba por la iglesia, empezó a llover de forma copiosa. Vemos ahora la primera imagen de la llegada de bailarines a esta calle General Gutiérrez y Sánchez de Espinosa. Ahí están, efectivamente. Estos son los primeros bailarines que están entrando en la recta final, en la que será ya los últimos 70 metros antes de llegar al pórtico de la iglesia matriz de la Concepción de Valverde. Hay que decir que a pesar de que esta es la raya, el lugar en el que el pueblo de la villa lleva el mando del cortejo, lleva el corso de la Virgen y lleva también el acompañamiento por su santo patrón, aquí llegan muchísimos bailarines de todos los pueblos de la isla. Se respeta escrupulosamente la voluntad de los bailarines, de los tocadores, que tienen un interés especial, que tienen una promesa o que quieren simplemente acompañar a la Virgen hasta su última morada por un mes. Hay que decir que conocemos casos de
bailarines y de tocadores con muchísima edad que han recorrido estos 28 kilómetros y algo del camino, multiplicado por muchos más cuando hacen ese recorrido de vaivén continuo antes de llegar desde la dehesa hasta esta villa capital. Decimos que aclaramos esto porque aunque las rayas son jurisdicciones territoriales, en cada una de ellas también se respeta el uso y la tradición de invitar a bailarines de otros pueblos para que participen en esa raya. Javier, y manifestar nuestra admiración porque algunos de estos bailarines ya llevan 18 horas bailando. Es increíble, ¿cómo resiste? ¿Cómo puede una persona aguantar 15 horas bailando por antiguos caminos, en subidas y en descensos, bailando por la noche como han llegado hoy aquí? Con calor, con frío, con polvo, ¿Qué devoción es la que mueve a estos bailarines? Son promesas que tienen contraídas. Por ver a la Madre Amada no siento la caminada, es uno de los versos que hoy se oye en las loas de la Cruz de los Reyes. Es una frase que hoy bien podría resumir el sentimiento de los habitantes de esta isla. Pero no solamente eso, yo diría que los bailarines, sobre todo quizás, son los que hacen un mayor esfuerzo físico. Muchas veces siquiera lo hacen por una... por pagar alguna promesa o pagar algún predio a la patrona reña. Lo hacen por un convencimiento de que es un deber, de que han de contribuir con su esfuerzo personal a que la Virgen venga en el mejor de los sentidos, con el mejor de los cortejos, porque se sienten comprometidos. Quizás muchos de ellos, los conozco personalmente, muchos de ellos ni siquiera tienen un profundo sentimiento religioso, pero tienen una grandísima devoción a la patrona del Hierro. Para todos ellos y para muchos de nosotros es profundamente, es un sentimiento muy profundo el que tenemos por la patrona del Hierro, y justificado es que además cuando ejecutan ese baile pues se sientan crecidos y se sientan pues estimulados sobremanera. Y destacar también, Javier, los pitadores y los tambores, porque venir cargando un tambor, uno habla del bailarín, pero venir cargando un tambor, de las dimensiones de los tambores, que en algunos casos es la mitad de un barril, ¿no? Casi un barril, ¿no? Es formidable. Es un esfuerzo casi sobrehumano, un esfuerzo que solo se entiende por la devoción que se puede sentir hacia una imagen. Es día de bajada, día en que todos los serreños salen a caminar, se lanzan al camino a bailar, a festejar de la mejor forma posible este descenso de su imagen, este encuentro de su imagen con todo el pueblo, con todos sus fieles devotos. Es un encuentro que, como decimos, se produce desde hace 260 años. Un compromiso que adquirieron los antepasados serreños y que los de las generaciones posteriores mantienen vivo, mantienen esa satisfacción de cumplir con una tradición que no es para pedir nada a la Virgen, sino para agradecerle los favores que ha hecho. Vemos la imagen de los primeros bailarines que ya descienden, como decíamos, algunos de ellos están bailando desde las 6 de la mañana, en que la procesión salió del extremo suroeste de la isla, donde están las zonas de pastoreo de la dehesa, y que bailaron también por las cumbres de Vinto, llegaron bailando a la Cruz de los Reyes y llegan bailando con casi el mismo ánimo y el mismo ímpetu que decían al principio hasta aquí. Vemos ahora un barco y un santo que representan algún pueblo determinado de este municipio, Javier. Efectivamente, se trata del barco que siempre acompaña la imagen de San Telmo. San Telmo es el patrón del puerto de la Estaca, es una talla de nueva construcción, se quemó el año pasado su ermita y ahí está entrando San Telmo. Son los santos de los pueblos costeros de la isla de Valverde los que acompañan, reciben en el cementerio, en las afueras de Valverde, a la imagen de la Virgen de los Reyes y al patrón de todo el municipio o de toda la villa, que es San Isidro. A continuación veo la imagen de San Juan Bautista, efectivamente, del Tamaduste. Atrás le sigue San Pedro al fondo. Son prácticamente todos los patrones, todos los santos patronos de los pueblos de la costa, también San Lorenzo de Echedo. Todos estos santos patronos son trasladados unas semanas antes de este día a esta iglesia matriz de la Concepción, porque en este gran día han de recibir a la imagen de la Virgen de los Reyes.
tenemos un plano general de esa calle que le comentábamos antes, la calle del Sol, con los bailarines ya ejecutando los últimos pasos del baile, un baile que acabará en la iglesia matriz. Justamente la corporación municipal entregará en esta iglesia la imagen al clero. ¿Cómo se produce esta sesión de imagen al clero? En los últimos años se ha procedido a la entrega a la puerta de la puerta principal, la puerta lateral más bien, lateral izquierda vista desde el frontal de esta iglesia matriz, a los párrocos de las distintas parroquias de la isla y también a un representante de la diócesis nivariense, de la diócesis tinerfeña. Será el arcipreste de la isla, en este caso el párroco José Luis Rodríguez, que es el párroco de la capital herreña. Él será el que recibirá de manos de todavía las autoridades y del pueblo del Hierro esa custodia de esa imagen, para que a partir de este momento se inicie el sagrado novenario. 8 días de celebraciones religiosas de profundo arraigo en la población de Hierro y sobre todo de la villa de Valverde. Un novenario que este año gira en torno al tema de las virtudes de la Virgen. Pueden ver a ustedes en estos momentos algunos planos de las camisas de los bailarines, camisas impregnadas de polvo, la huella de un gran esfuerzo, un esfuerzo que, como decíamos, para muchos ha significado toda una jornada, más de 15 horas bailando sin descansar. Este es un voto piadoso, pero también social e histórico, porque hoy el Hierro recuerda sus orígenes, recuerda sus necesidades centenarias, recuerda el sacrificio que durante años padecieron sus habitantes para vivir en esta tierra pobre, incapaz de retener el agua que da la vida para sus ganados y la vida para su agricultura. Un pueblo que recuerda aún, que tiene vivo los días en que los pastores vivían en las cuevas de la dehesa, cuando el queso, la leche, la lana y las cecinas eran la mayor riqueza en esta economía ganadera. Y aparece, ya tenemos en imagen, la patrona de los herreños, la patrona de la Virgen de los Reyes en su trono de viaje, en su silla de viaje, una silla tapizada en cuero, acompañada por un nutrido grupo de tocadores de tambor y de pito herreño. En estos momentos la Virgen viaja a hombros de la Corporación Municipal de la capital insular. Efectivamente, ocupan las andas delanteras del sillón de viajes de la Virgen el responsable municipal, el alcalde de la villa de Valverde, don Agustín Padrón Benítez, junto a él Juan Luis González, que es el primer teniente del alcalde, que son de momento los portadores de esta santa sagrada imagen que está llegando, está a escasos metros de enfilar el pórtico de la iglesia matriz de la Concepción de Valverde. Junto a ello, como bien decías, algo más de 20 tambores, de otros 20 pitos. Ahí está el público que está prácticamente, ahí está efectivamente. Vemos el trono de la Virgen con su bandera blanca que luce durante todo el día, una bandera blanca que significa la unión de todos los pueblos herreños, la unión de todo el Hierro en torno a una imagen, la imagen que identifica a esta tierra. Además, junto a él, junto a la imagen, tiene ya el bastón de mando. Mientras dure su estancia en esta villa capital, tendrá el bastón de mando de la villa de Valverde. Será la alcaldesa, será la regidora de esta villa mientras dure su presencia aquí hasta el día 4 del próximo mes de julio. Ha sido un acto que le ha ofrecido el alcalde de la villa capital. Rostros de cansancio, pero gente que baila, como decíamos, con más ánimo aún, si cabe, que como lo hacía esta mañana a las 6 de la mañana, cuando la Virgen salió de la piedra de los regidores a hombros del pueblo de Sabinosa. Una Virgen que hoy ha recorrido casi todos los parajes del Hierro. Primero las zonas volcánicas de Vinto, luego los pinares que están cerca de la Cruz de los Reyes, posteriormente el monte de Hayas y Brezos, luego más tarde la rica meseta de Nisdafe, el antiguo granero de la isla, donde se plantaban los cereales, el trigo, la cebada y el centeno. Ya el último recorrido ha sido el Valle de Amoco, como se le denominaba antiguamente a la rica y fértil vega de Valverde. Vemos
en imagen los bailarines, el nutrido grupo de bailarines de Valverde que acompaña a la patrona de los serreños. Un nutrido grupo de bailarines de Valverde en el que destaca su juventud. Hay que reconocer que ha sido un esfuerzo sobrehumano el que ha tenido que hacer el pueblo de Valverde en los últimos años para organizar un grupo de bailarines que prácticamente estaba en sus peores momentos. Afortunadamente, sobre 3 o 4 parejas de bailarines ya de edad ha revivido una nueva raza de jóvenes y de niños y de niñas de esta villa capital que serán las que garanticen en el futuro. Y destacar el sexo femenino, incorporándose cada vez más a los bailarines. Cada vez más mujeres se ven bailar los bailarines, que fue en un momento para hombres únicamente, ¿no? O sea que la mujer se incorpora también a los bailarines de la Virgen de los Reyes. Los tambores, las flautas y el baile anuncian en el Hierro que ya se respira aire de fiesta y de devoción, de alegría por tener a la patrona entre el pueblo y de felicidad, porque esto significa fechas de reencuentro. Y es que la bajada de la Virgen de los Reyes es la principal seña de identidad de este pueblo, forma parte de la memoria colectiva y de su patrimonio cultural. Bajada que en el Hierro quiere decir una forma de ser característica, una gente que tiene un fuerte vínculo con su tierra, un vínculo con su tierra forjado en largos años de soledad y hasta de abandono, nos atreveríamos a decir. Así, este pueblo hoy en día es especialmente celoso con sus tradiciones y costumbres, unas costumbres que no desea que nadie le cambie. Respecto a bajadas anteriores, Javier, esta dice la gente que ha sido la más multitudinaria. ¿Hay algún peligro de que esto pueda desvirtuar en cierta medida la fiesta? Yo la verdad es que a mí hoy, sinceramente, no personalmente, no quiero tampoco con esto limitar ni... No me gustó la bajada, es decir, la sensación de multitud que percibí en la llegada o en la ermita de la Virgen de los Reyes, el inicio del camino, esa intensidad, esa duplicidad, yo diría que se ha multiplicado por 3 o hasta por 4 el número de peregrinos que han acompañado a la Virgen en todo su recorrido, de los aproximadamente 1000 que era lo tradicional en las 2 o 3 últimas ediciones. Yo diría que hubo momentos en los que más de 4000 personas acompañaron a la Virgen, muchos de ellos por delante. Yo creo que empieza a llegar la hora de reconsiderar muchísimas cosas, incluido además el número de personas que deben acompañar el cortejo, que deben acompañar a la Virgen de los Reyes desde el principio hasta el final del camino. Vemos ya que el corso de bailarines se acerca a la puerta de la iglesia. Señor Álamo, aquí es donde se entrega la patrona al clero, exactamente, ¿no? Efectivamente, la Virgen va a permanecer un mes en la iglesia, va a permanecer un mes en Valverde. Hay que aclarar algo, mucha gente cree que llega a Valverde y queda aquí, no, ahora va a todos los pueblos, ahora visita a todos los pueblos de la isla, acompañada también de bailarines. Pequeñas bajadas dentro de la embajada. Claro, va a ser un mes de festejos alrededor de la Virgen. Y va a visitar a todos los pueblos. Algunos se han ido incorporando recientemente y hay muchos que la reciben desde ya bastantes años, ¿no? Es una fiesta insular, una fiesta de Valverde. ¿Cuántos días estará ausente de la iglesia parroquial de Valverde? En total son 9 días, creo, exactamente los que, una vez que salga se cumpla el novenario, se celebrará el próximo domingo, no mañana, sino dentro de una semana, la gran fiesta real, la fiesta que le tributa a todos los pueblos del Hierro aquí en la villa capital de Valverde. A continuación de ese día se celebrarán algunos festejos y comenzará a caminar para visitar todas las parroquias del Hierro. La primera, la del Bocanal, seguirá a continuación Sabinosa, la parroquia del Golfo, San Andrés, El Pinar y Sora, para retornar de nuevo a esta matriz de la Concepción de Valverde antes de volver de nuevo el día 4 de agosto a su ermita en la Virgen. Aplausos para la entrada de los primeros
los santos en la iglesia parroquial de Valverde, una iglesia que está abarrotada de público, pero que sin embargo ha dejado un amplio pasillo para que los bailarines puedan ejecutar su danza, este baile de la Virgen que se creó en el Hierro para homenajear, para alabar de la mejor forma posible a su patrona. Una patrona que queda ya pocos metros para que llegue a la misma puerta de la iglesia matriz de Valverde, como le decíamos, cargada en estos momentos por la corporación municipal. Al lado de la silla de viaje de la Virgen hemos visto hace unos momentos al presidente del Gobierno Autónomo de Canarias, señor Román Rodríguez. La Virgen ya está en la plaza de la iglesia, ya está entrando, y aquí debemos anotar que creo que no existe en el mundo para un herreño un sonido más emotivo que el sonido de los tambores en la iglesia Concepción. Ese sonido, oye, los herreños que están en este momento aquí, el que menos, el que más tiene ganas de llorar, y debe estar erizada la piel porque no existe, repito, un sonido más bonito, más conmovedor, más emocionante que los tambores entrando en la iglesia Concepción de Valverde cada 4 años. Vemos ya los bailarines como entran en el interior del templo. Sentimientos y tradiciones que hoy conmueven a todo el pueblo herreño. Un pueblo que hoy ha vivido intensamente esta fiesta de la bajada de la Virgen, que está a punto de culminar en estos momentos, que vive en estos momentos su punto más álgido, tal vez después de lo que se han podido vivir este mediodía en la Cruz de los Reyes. Una fiesta que tendrá su paralelismo en la subida, porque en la subida se hace el mismo camino pero de regreso. Cuando se devuelva la imagen a la ermita, al santuario de la dehesa, todos los herreños participarán de nuevo con el mismo baile, con el mismo esfuerzo en retornar a la patrona hasta su predio comunal de la dehesa. Vemos una imagen de la entrada de estos bailarines a la iglesia. Ahí están, comienzan a llegar a la mente de la mayoría de los herreños fuertes sensaciones personales, porque está llegando el momento en el que se da por cumplido el voto, la 65 edición del voto, instituido en 1741. Es un momento en el que, como decía Antonio hace un momento, la imagen de la Virgen de los Reyes entra, y entra además la música dentro del templo. Vamos a escuchar, si les parece, esta música que en estos momentos, cuando entra en la iglesia matriz, adquiere un tono especial. Cada cuatrienio, cuando la patrona llega a esta parroquia. En este momento está haciendo un giro de 360 grados sobre sí misma el corso de viaje de la patrona del Hierro. Está saludando a todos sus acompañantes antes de proceder a cruzar el umbral de entrada al templo de la iglesia matriz de la Concepción de Valverde. Aplausos para la patrona insular de los herreños. Aplausos de miles de personas que se congregan en este momento cuando son las 11:30 de la noche de este 7 de julio.
la Virgen ya en sus últimos metros de esta edición que hace la número 65 de la bajada. Como bien comentábamos hace unos minutos, en estos momentos son los párrocos de las parroquias de esta isla los que son los encargados de conducir desde la puerta del templo de la iglesia matriz de la Concepción hasta el altar habilitado para recibir a la patrona, los que son encargados, como digo, de transportar la Santa Imagen. Se repetirá el año que viene, porque los herreños no hablan en años, hablan en bajada. La bajada pasada fue el año pasado y la bajada que viene será el año que viene. Es la medida de un tiempo largo para los herreños, el tiempo que va entre una bajada y otra. El cuatrienio es con que se mide el pasado y el futuro. Viendo ustedes, no es la primera vez que ocurre en el Hierro, ocurre desde hace 260 años y por fortuna seguirá repitiéndose por los tiempos de los tiempos, porque los herreños se preocupan mucho de mantener viva esta tradición. Vean ustedes el tiempo que ha transcurrido entre el momento en el que el corso de viaje de la Virgen de los Reyes cruzaba el pórtico de la iglesia matriz de la Concepción y lo lento que avanza ese sillón de viaje. Parece como si los herreños detuvieran, tiraran de la Santa Imagen y quisieran retenerla para sí antes de llegar al altar mayor. Es un sentimiento, yo diría, que permanente. Así lo hacen los pueblos en cada una de sus rayas, así lo hacen en el momento del intercambio y así parece que lo están haciendo en este momento. Decir que esa cajita o esa caja donde viene la Virgen de los Reyes se llama el corso de la Virgen. Faltan escasamente 10 metros para que la imagen llegue al altar mayor de la iglesia matriz de la Concepción de Valverde. En ese momento, cuando vuelva su rostro para que todos los fieles que se han agolpado aquí han aguardado muchísimas horas para tener el privilegio de permanecer y de ver en persona este momento, estallarán jubilosos. Ahí está.
En este momento es cuando las depositan a la Virgen ya en el altar mayor de la iglesia matriz. Aplausos, aplausos en este momento. Es, como decimos, el momento culminante de esta fiesta centenaria. ¿Se le realiza alguna venia, alguna salutación especial aquí dentro del templo? Sí, ahora se seguirá bailando hasta que en un momento en el que se deposite finalmente el corso de Viaje de la Virgen, habrá una venia de todos los bailarines que han participado en el traslado de este último tramo del recorrido de la Virgen, y habrá una explosión final de júbilo. ¡Viva la Virgen, viva! La frase que más se ha oído hoy en el Hierro. Desde luego que no es la misma gente, ya no son pastores, el sustento de la isla hoy no se encuentra en la ganadería, pero el futuro del Hierro sigue siendo la naturaleza. Aquí en esta tierra no hay lugar para las industrias o el turismo de masa. El ingenio Reño ha visto claro que en este universo reducido y aislado no hay más de lo que se ve, por eso su apuesta de futuro ha sido el desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente para mostrarlo a todo aquel que quiera ver esta pequeña isla del Atlántico, y que respete sus tradiciones, incluida esta, la más centenaria. Vemos una bella imagen con ese rostro dulce de la Virgen de los Reyes. Una Virgen vestida con una túnica de la que cuelgan numerosas prendas recibidas de reyes de la migración. Este es el momento en el que muchos se funden en el abrazo como símbolo del deber cumplido, del haber cumplido un mensaje religioso a través de los medios de comunicación, sobre todo nuestros compatriotas que hoy no pueden estar con nosotros y se unen a esta celebración a través de la transmisión internacional que hace Televisión Española. Herreños y visitantes, hace 260 años, en un acto que debió revestir la solemnidad, intensidad y emoción del de hoy, nuestros antepasados, en este mismo lugar, en este mismo templo, se comprometieron por voto a trasladar cada 4 años, a partir de 1745, la imagen de Nuestra Señora de los Reyes hasta este templo matriz de la Concepción. Un novenario. Durante estos 260 años, nuestras fiestas se han ido enriqueciendo con muchas cosas, con muchos valores positivos, con muchos añadidos, con muchos aspectos que la han ido enriqueciendo. Pero hoy, como ayer, al menos en mi entender, 3 cosas nos deben vincular, nos deben unir a todos. Una de ellas la acabamos de cumplir. Hemos trasladado aquí a este templo la imagen de nuestra patrona. Pero otras dos, cada uno de nosotros, cada uno de los que nos llamamos y sentimos devotos de nuestra Madre amada, la Virgen de los Reyes, nos hemos de sentir responsables de cumplir también para poder llevar a plenitud el voto. Hemos de trasladar siempre la imagen de Nuestra Señora con el mayor culto y veneración, y hemos de hacer todo en agradecimiento a ella. A eso se comprometieron nuestros antepasados y nos comprometieron también a nosotros. Solo cumplimos bien el voto si cumplimos estas 3 cosas. Acabamos de trasladar la imagen de Nuestra Señora aquí durante un mes, ahora en el novenario, luego la visita a las distintas parroquias y pueblos, todos, cada uno de nosotros, porque la bajada
se lleve a plenitud. Y todo que lo hagamos como agradecimiento a ella, la gran protagonista de las fiestas, a ella que nuestros pueblos, nuestras mujeres y hombres a lo largo de tantos y tantos años, a lo largo de los siglos, han acudido una y otra vez en la salud y en la enfermedad, en las dificultades y en los gozos. Por eso, a todos les pido ahora que nos unamos en una misma voz, en una sola voz, porque somos un solo pueblo, para clamar una vez más en este hermosísimo templo, todos a una sola voz, como un solo hombre: ¡viva la Virgen, viva! Palabras del párroco de Valverde. Y de nuevo los sonidos de los tambores y de las flautas en honor de la Virgen de los Reyes. Una Virgen que ya descansa, como decíamos, en la iglesia matriz, que ya ha culminado su largo viaje de 26 kilómetros por las montañas y las cumbres serreñas.